Bueno, vamos a ver acerca de la relación que existe entre el Taylor y las series, ¿sí? El polinomio de Taylor es un polinomio que nos permite aproximar funciones, ¿sí? Para tratar de estimar cuál es el más conveniente, cuál es la aproximación más conveniente para que quede mejor acotado el error. Vamos a empezar, como empezó la profe, a partir de un repaso de la recta tangente. A ver, me deja. Bien. Acá habla de algunos aspectos a tener en cuenta sobre la recta tangente, ¿sí? Nosotros sabemos que cuando nosotros encontrábamos la recta tangente a una curva, lo que nosotros estábamos buscando era, en realidad, cuando buscamos esa recta tangente, la pendiente de la recta tangente a un punto. Por definición de recta tangente, o sea, sabemos que la tangente a cualquier superficie, a cualquier curva, ¿sí? Es, donde la recta que toca a un solo punto de esa curva, ¿no? Entonces, cuando la interpretación geométrica de la recta tangente, la interpretación geométrica de la derivada es que la derivada de una función, la derivada de una función en un punto determinado es la pendiente de la recta tangente en ese punto, ¿sí? Entonces, lo que nosotros sabemos es que en un determinado punto, dependiendo cada uno de los puntos de una curva, ¿sí? Va a tener una recta tangente diferente. Si yo tomo este punto de acá, ¿sí? La recta tangente va a ser así. ¿Sí? Bueno, yo la hice media, ¿sí? Y si yo tomo otro punto, cualquiera, no sé, este punto que está acá, entonces la recta tangente, vamos a ponerla con otro color, la recta tangente va a ser esta que está acá, ¿sí? Si observamos todas esas tangentes, lo que podemos observar es que depende de o sea, la derivada de esta función va a ser siempre la misma, pero lo que va a cambiar es la inclinación de la recta, que es la pendiente, la inclinación de la recta según cada uno de los puntos que analice de la función. Entonces, vamos a volver acá. Entonces, si nosotros tratamos de aproximar, ¿sí? una curva a una recta, lo que tratamos de hacer es, en cada uno de esos puntos, con una distancia entre punto y punto, una distancia tan chica como se nos ocurra, ¿sí? Lo que estamos haciendo es aproximar la curva a esa recta, ¿sí? Es la partecita que más se parece a algo lineal entre la curva y la recta, ¿sí? Entonces, si nosotros intentamos aproximar esta recta tangente original que teníamos, ¿sí? Vamos a borrar todos los dibujos que hice para que volvamos a tener la recta tangente que teníamos en un principio, ¿sí? Lo que yo voy a ver es que aproximadamente acá, ¿no? Más o menos por lo que podemos ver, si nos aproximamos en el dibujo, probablemente encontremos más, menos distancia, menos espacio entre un punto y el otro, ¿sí? Si yo me aproximo por el número 0 a la curva y a la tangente, ¿sí? Se observa como que están juntitas en esta distancia, ¿sí? Está acotado el error, digamos, lo parecido, lo que coinciden, la curva con esa recta, está acotado en este espacio chiquitito que tenemos acá, ¿sí? Si nosotros hacemos zoom, estoy haciendo un video, hijo, si nosotros hacemos zoom,
¿sí? Recordemos que nosotros teníamos más o menos, ¿sí? Más o menos habíamos visto, sin ver el zoom, que teníamos más o menos una distancia entre acá y acá, ¿sí? Si nosotros hacemos zoom, fíjate que ahora la distancia que observamos es una distancia del error acá, ¿sí? Pero lo que nos interesa observar es todo ese espacio, todo eso que es diferente entre la tangente y la curva, ¿sí? Que para nosotros vendría a ser todo esto que está acá. Todo este espacio que está acá es lo que no tienen en común, ¿sí? Donde nosotros observamos que se empiezan a separar. Bien, entonces ahora vamos a ver qué pasa, ¿sí? Acá nosotros lo que hicimos fue aproximar la curva a una recta, ¿sí? O sea, vendría a ser que nosotros lo que intentamos hacer es aproximar con la derivada primera. ¿Ves que acá dice en x igual a 0, digamos, en este punto, ¿sí? La recta tangente satisface que la recta en el punto es igual a la función en el punto, eso coincide, ¿sí? Y que la derivada primera coincide con la, la derivada de la recta tangente coincide con la función derivada en el punto, ¿sí? Entonces, poniendo estas condiciones, sabemos que la recta en el punto 0 es igual a b más a por 0, porque nosotros estamos diciendo, ¿sí? Esta p sub 1 es el nombre de la recta, ¿sí? El nombre de la función, el nombre del polinomio, ¿sí? Del polinomio con el que estamos haciendo la aproximación, ¿sí? Entonces sabemos que la recta esta en el punto 0, ¿sí? Nos da b más a por 0, que nos da b, ¿sí? O sea que si en f de 0 nos da b, y en la derivada primera nos da a. O sea, nosotros agarramos esta expresión que tenemos acá y la derivamos y nos da el valor de a, ¿sí? Entonces, al obtener a y b, podemos encontrar el polinomio, o sea, la ecuación de la recta tangente nos queda, digamos, con esos dos puntos pudimos encontrar la pendiente y la ordenada de esta recta tangente, ¿sí? Pero no la preparé todavía. Bien. Entonces, en x0, ¿sí? En la función y en el polinomio que hicimos la aproximación, pasan por el mismo punto, ¿sí? Y después en x0, bueno, acá, y tienen la misma inclinación. Pasan por el mismo punto y tienen la misma inclinación, ¿sí? Entonces, la recta tangente es la mejor aproximación a la función en el entorno de x igual a 0, ¿sí? Ahora, si nosotros aproximamos con otro tipo de funciones, vos fíjate que acá, por ejemplo, elegimos una función cuadrática, ¿sí? Una ecuación, un polinomio de segundo grado, y vemos que la aproximación que hay entre la curva y el polinomio es aún mayor. Vos fíjate todos los puntos, todos los puntitos, ¿sí? Que son prácticamente comunes entre sí, ¿no? O sea que si nosotros observábamos la aproximación a la recta tangente, nos daba esta partecita, o sea, la aproximación a una recta, a una función lineal, nos daba esta partecita nada más en común. Ahora, si nosotros lo aproximamos a un polinomio de segundo grado, tenemos más partes que están en común, ¿sí? Sigue siendo tangente este valor. No es tangente, ¿sí? Pero la aproximación se da exactamente igual. Entonces, para que la aproximación sea buena, las condiciones que debe satisfacer el polinomio son que el punto de la curva nueva del polinomio de segundo orden, de segundo grado, ¿sí? Y la función tengan el mismo valor,
que cuando encuentre la derivada tengan la misma inclinación, ¿sí? La derivada de este polinomio 2 y la derivada de f en ese punto tienen la misma inclinación, y además que pase que en la derivada segunda del polinomio, ¿sí?, sea igual a la derivada en el mismo punto, ¿no? Sea igual a la derivada segunda, ¿sí? Acordate que cuando nosotros analizábamos la concavidad, la analizábamos con la derivada segunda, ¿sí? Sí, y sabíamos que si la derivada segunda era mayor que 0, entonces era cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, sí, eso es el análisis que hacíamos cuando utilizábamos la derivada segunda en el análisis de funciones, ¿sí? Bien, entonces ahora lo que hacemos es, escribimos un polinomio de grado 2, y empezamos a ver qué pasa con las derivadas de ese polinomio, ¿no? Entonces, el polinomio lo reemplazo por el valor de 0, ¿sí? Y entonces, todo porque lo estamos analizando acá en este punto igual a 0, cuando x es igual a 0. Entonces, digo, bueno, si x vale 0, entonces el polinomio de grado 2 va a valer c, ¿no? Para el x igual a 0, la imagen o y vale c. Para la derivada segunda, hago la derivada segunda, y con eso obtengo el valor de b, ¿sí? Acá se puede observar. Y cuando tengo la derivada segunda, ¿sí?, eso me da 2a, entonces puedo reescribir al valor de a como la derivada segunda en el punto dividido 2. ¿Sí? Porque estoy restableciendo relaciones entre el polinomio que estoy eligiendo para hacer la aproximación y la función, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es buscar un polinomio que nos dé una aproximación, la mejor aproximación a una función ya dada. Entonces, la ecuación del polinomio de grado 2 nos queda de esta forma, ¿sí? F de 0, que es c, no sé cómo se pinta, bueno, f de 0 que es c, acá con este se pintaba, me parece. A ver, c. F de 0, que es c, no me deja pintar todo, bueno, no importa. Bien, después tenemos que b, ¿sí? El b este que tengo acá, nos había dado f' de 0, por eso lo reemplazamos por x, y el a de esta expresión es f segunda de 0 sobre 2. Vamos a ver qué pasa con una aproximación con un polinomio de grado 3. Observamos en el dibujo que es más todavía la coincidencia que hay entre la función y el polinomio de grado 3. Esto ya nos empieza a dar la pauta de que cuanto mayor es el grado del polinomio que yo esté utilizando para hacer la aproximación, mayor va a ser la coincidencia de puntos, ¿no? Entonces, va a ser más aproximado cada una de las expresiones entre sí. Cerrar. Bien, entonces acá nosotros tenemos, ¿sí? Podemos hacer el mismo procedimiento que el anterior, ¿no? Para poder encontrar estos coeficientes de mi nuevo polinomio, que es un polinomio de grado 3, ¿sí? Y que necesito saber cuál es la expresión que tiene ese polinomio para poder ver si la aproximación que me da, ¿no? Entonces, las condiciones tienen que ser que el polinomio en el punto valga lo mismo que la función en el punto, que la derivada primera del polinomio en el punto sea igual a la derivada primera de la función en el punto, o sea que tengan la misma inclinación la derivada de la expresión de P sub 3 con la derivada de la función, ¿sí? Después, que la derivada segunda también sea igual, o sea que tengan la misma concavidad en el trayecto donde son
coincidentes, ¿no? Porque acá, si nosotros observamos la concavidad, nosotros tenemos esta expresión, ¿sí? Y tenemos una curva así. Fíjate que la concavidad de esta rama hasta acá, ¿sí? La concavidad es hacia abajo y de esta también, ¿sí? Ahora, si yo analizara desde este otro tramo, fíjate que desde el tramo donde se produce el cambio de concavidad, dejan de ser próximas esas dos expresiones. Y después la derivada tercera tiene que ser en el punto, tiene que ser igual a la derivada tercera de la función en el punto. O sea, que tiene que tener la misma concavidad que la derivada anterior, ¿sí? Bien, entonces, estas coincidencias nos hacen encontrar los valores de D, de C, de B y de A. ¿Cómo? Y bueno, agarramos a nuestro polinomio y lo derivamos. Y después lo comparamos con las derivadas de F, ¿no? Porque nosotros sabíamos con estas condiciones que el polinomio en el valor es igual a la función en el valor, ¿no? Entonces, si yo derivo todo esto, si yo lo reemplazo por 0, obtengo el valor de D. En la derivada primera me queda, bueno, D se va a ir porque es la derivada de una constante, y entonces me va a quedar C, 2B y 3AX al cuadrado, que es esto que está acá abajo. Es la derivada de cada uno de ellos, de esos términos, ¿no? Y lo reemplazo en 0 y automáticamente obtengo el valor de C, porque como estos dos términos que tengo acá dependen de X, entonces cuando los reemplace por X, que X vale 0, entonces me va a dar C. Y yo obtuve el valor de la función y de la derivada primera. Con respecto a la derivada segunda, bueno, tomo la derivada primera y lo vuelvo a derivar, ¿no? Como esto funciona como un coeficiente, y la derivada de X es 1, así que directamente me queda el coeficiente, y acá este exponente baja multiplicando, y entonces me queda 6AX, ¿no? Entonces, cuando yo reemplazo por 0, en la derivada segunda del polinomio, reemplazo por 0, este término se me va, y me queda 2b. Pero yo necesito encontrar b, no 2b. Entonces, ¿qué hago? Como el polinomio, la derivada segunda del polinomio es igual a la derivada segunda de la función, ¿sí? Entonces, puedo decir que si a la derivada segunda de la función la divido por 2, me da el valor de b, ¿no? Porque la igualdad que yo estoy planteando es esta de acá. Derivada segunda de 0 es igual a 2b. Y eso es lo que me da este resultado de acá. Análogamente trabajo con la expresión que tengo acá. ¿Sí? Obtengo la derivada tercera de este polinomio. Todo esto es un coeficiente, porque la única que depende de X es esta parte de acá, y eso me da 1, ¿no? Entonces, la derivada tercera de P, que sabemos que la derivada tercera de un polinomio de orden 3, ¿sí? En X, esto es lo mismo que la derivada tercera de la función. ¿Sí? Pero resulta que como estamos trabajando con X igual a 0, entonces esto va a ser igual a la derivada tercera en 0. Y esa derivada tercera en 0 es igual a 3A. 3 por 2A. Sí, 3 por 2A, y entonces como yo quiero encontrar A, me va a quedar que la derivada tercera en 0 dividido 3 por 2, ese es el valor de A. Entonces ya encontré A, encontré B, encontré C y encontré D, y entonces voy al polinomio de grado 3 y reemplazo esos coeficientes que encontré, los reemplazo acá en la original. Bien, entonces me queda f de 0, que es el valor de D, me queda el valor de C, que es la derivada primera, que es este que aparece acá. No puedo, ahora estoy grabando y estoy... Anda para allá. No. Lo voy a estar cargando.
Bien, entonces, ya vamos a seguir reemplazando cada uno de los datos. Ay, no baja. Bien, entonces ahora, ¿sí? Reemplazamos cada uno de los datos, ¿no? Ahora nos toca reemplazar B, que es este que está acá, en esta expresión que tengo acá, en este término, ¿no? Por eso me queda f' sobre 2 de x al cuadrado. Y ahora me toca reemplazar este término que está acá, que va a ser igual a esto que tengo acá. Entonces es f' de 0 sobre 3 por 2, x al cubo. Este es la ecuación del polinomio de grado 3 que nos va a permitir, que nos va a dar la mejor aproximación a la curva original, a f de x, ¿sí? Entonces, así podemos seguir viendo cuánto nos da por un montón de valores, ¿no? O sea, si observamos acá, tenemos la aproximación de orden 1 nos había dado así. La aproximación de orden 2 nos había dado con un término más. La aproximación de orden 3, nos había quedado así. Si nosotros podemos encontrar una relación sin necesidad de tener que volver a hacer cada uno de los pasos anteriores, podemos encontrar una relación entre, ¿sí? La función original en 0 es nuestro término independiente, porque no va a depender de ninguna variable. Es como pensar que este es x a la 0, ¿no? Bien, cuando nos toca el exponente a la 1, es la derivada primera, y acá tenemos un 1. Cuando nos toca el segundo término, ¿sí? Digamos, el término cuadrático o el de segundo grado, la derivada es la segunda, y en el denominador tenemos un 2. En la derivada, en el término cúbico o de grado 3, tenemos la derivada tercera, y acá ocurre algo. Ocurre que hay un 3 por 2, podríamos pensarlo por 1, sí. Y acá también podríamos pensarlo por 1, sí, también. Sí, ya acá podemos encontrar una relación. Vamos a ver cómo encontramos el polinomio de orden 4, o sea, de grado 4, asociado, o sea, que tiene la mejor aproximación a la curva. ¿En dónde? En x igual a 0. Bueno, retomamos en la aproximación de orden 4, ¿sí? Vamos a... Bien, vamos a ver en la aproximación de orden 4, ¿sí? Bien, sabemos que siempre está el término independiente, está el término lineal, el término cuadrático, el término cúbico o de grado 3, y ahora, ¿sí? Si nosotros teníamos la relación entre el exponente y saber la derivada, ya sabemos que acá la derivada va a ser la cuarta, ¿sí? Que se puede escribir así también, ¿sí? La derivada cuarta en 0 de x a la cuarta, y acá, ¿sí? El 3 y el 2 aparecen y aparece el 4, ¿sí? Ya podemos encontrar una relación entre todo esto. Miren, acá tenemos un 1, acá dijimos que teníamos un 1, acá también está el 1, y acá está el 1, ¿sí? Si nosotros queremos encontrar una relación entre estos denominadores, puedo observar que se cumple esta multiplicación descendiente de los números, ¿no? O sea, el famoso factorial. Si mi polinomio es de orden 4, o de grado 4, ¿sí? Entonces voy a tener que colocar los factoriales. ¿Y qué pasa acá? ¿Por qué acá no me aparece ningún denominador? Sí, me aparece un denominador, me aparece un 1, ¿sí? Y la relación que existe entre estos es que este es el factorial y este es el factorial de 0,
¿sí? El factorial de su propio exponente, ¿no? Entonces, con el polinomio de grado 5 nos va a pasar lo mismo, ¿sí? O sea, se le va a ir agregando una multiplicación más que corresponde a su exponente, al exponente que le da el grado al polinomio, ¿no? Y entonces ahora, ¿sí? Podemos generalizar esta aproximación que encontramos, ¿sí? Aproximación a una función polinómica, ¿sí? Es, si yo lo pienso en la posición n en general, ¿no? Vamos a tener todos los términos, y cuando lleguemos al término n, esto que está escrito acá, ¿sí? Es para generalizar desde n, ¿no? O sea, n va a ser mi valor, el siguiente valor va a ser n menos 1, porque va a bajar una posición, ¿no? Por ejemplo, si n es 10, entonces este término va a ser 9, ¿sí? Y este va a ser 8. Fíjense que con respecto a n igual a 10, se corresponde, y así va a seguir hasta llegar a la última multiplicación, que es por 2. ¿Sí? Y el exponente va a ser a la n, y la derivada va a ser la derivada n. Esta aproximación, este polinomio, ¿sí? Que encontramos, este polinomio, o esta expresión polinómica, ¿sí? Se llama polinomio de Maclaurin. Y se llama polinomio de Maclaurin porque te dice que el valor donde nosotros vamos a aproximar esa función y ese polinomio es cuando x vale 0. Cuando x0 vale 0, ¿no? Porque esta x que nosotros tenemos acá es una x que representa todos los valores, digamos, de la función. En este caso de la expresión, del polinomio, ¿no? Pero este es un valor específico. Y entonces, ahora vamos a bajar. Acá tenemos un par de ejemplos, ¿sí? O sea, bueno, nos vuelve a recordar el polinomio de Maclaurin, cómo es la expresión, ¿sí? Y nos dice cómo se escribe en forma genérica, ¿no? O sea, nosotros sabemos que el polinomio, bueno, acá nos muestra los factoriales, ¿no? En lugar de mostrarnos con las multiplicaciones, nos muestra con el factorial. Y después, ¿sí? Nos dice que el polinomio de Maclaurin se puede escribir como una serie, ¿sí? Si nosotros observamos acá, ¿sí? Tenemos la expresión en general del polinomio de Maclaurin, ¿no? Y acá nos aclara, y es el de Maclaurin porque, fíjate que acá arranca desde x, o sea, en realidad arranca no, es el valor específicamente cuando x vale 0. Acá está de nuevo escrito, y acá hay algunas observaciones que hace sobre las propiedades que se cumplen, ¿sí? Lo que dice, de todos los posibles polinomios de un orden dado, es el polinomio de Maclaurin el que mejor aproxima a f de x en un entorno cercano a x igual a 0. ¿Qué significa esto? Que si los valores que me dan a mí para aproximar la función son fracciones, por ejemplo, no sé, 1/3, o, no sé, 0,02, ¿sí? Son todos valores que están muy próximos a 0. Entonces me conviene utilizar el polinomio de Maclaurin. Pero cuando los valores no son cercanos a x igual a 0, no me sirve tanto, no me da tan buenos resultados, ¿sí? Por eso el polinomio de Maclaurin es un caso especial del polinomio de Taylor, y que ahora en un ratito lo vamos a ver. Después, te dice, cuanto mayor es el grado, más extenso es el entorno, donde el polinomio de Maclaurin aproxima bien a la función. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que yo vaya buscando, ¿no? En una función de este estilo, ¿sí? Nosotros tenemos así, y nuestra función. Una función así, ¿no? A medida que vayamos utilizando, cuanto más grado es más alto, o sea, cuanto n sea más grande,
¿sí? Mayor va a ser el entorno de la aproximación. ¿Cuál era el entorno de aproximación? Y bueno, cuando nosotros teníamos la tangente, perdón, cuando nosotros teníamos la tangente, ¿sí? La tangente nos daba un entorno X. Nos daba, digamos, la aproximación, igual tendría que haberlo hecho, perdón, porque esto es en X igual a 0, estamos hablando. Vamos a dibujar mejor. Esta es nuestra función, ¿sí? Y nosotros vamos a buscar la aproximación por Maclaurin. Entonces, la tangente la vamos a dibujar acá, en X igual a 0, ¿no? Este entorno que me va a dar a mí va a ser, por ejemplo, un entorno por acá, ¿no? Si yo elijo un polinomio mayor, de mayor grado, por ejemplo, 1 cuadrático, me va a dar así. Qué horrible que digo. Me va a dar así. Entonces, el pedacito que a mí me va a tocar de la aproximación va a ser el entorno, va a ser más o menos de acá hasta acá. Ya nos fijamos que la distancia del entorno, de la aproximación, o sea, es mayor. ¿Sí? Ahora, si yo elijo 1 cúbico, ¿sí? El cúbico me va a dar así. Bueno, no importa. Vamos a hacerlo mejor. ¿Sí? El entorno que me va a dar, si yo elijo cúbico, va a ser así. ¿Sí? Entonces me va a dar una aproximación aún mayor todavía. ¿Sí? Miren el entorno de la aproximación. Todos esos puntos, toda esa parte que prácticamente coincide, o sea, el polinomio que elegí con la función original, toda esa parte coincide, ¿sí? Todos esos puntos tienen una aproximación súper buena, ¿sí? Entonces, a medida que yo aumente el grado del polinomio que vaya a utilizar para aproximar, la aproximación, o sea, el entorno de la aproximación va a ser aún mayor, o sea que cada vez va a ser mejor. Eso es lo que dice ese punto que está ahí. Después dice que si f de x es infinitamente derivable en x igual a 0, se convierte en una serie. Y ahí es donde aparece lo que hablábamos de que es una serie, ¿sí? Esta serie es la serie de Maclaurin, y queda definida así, ¿no? O sea, eso significa que pero solamente sucede cuando el f de x es infinitamente derivable. ¿En qué caso sucede eso? En el caso de que f de x sea igual a, en realidad vamos a poner correctamente, ¿no? Porque es una función en particular, ¿sí? Cuando es una exponencial, ¿sí? Entonces, cuando la derivemos, siempre vamos a seguir obteniendo una exponencial nueva, ¿sí? Que solamente lo que va a ir variando va a ser el coeficiente que multiplica a esa exponencial, pero va a seguir siendo infinitamente derivable, ¿sí? Después, bueno, también hay algunas, pero lo que tiene que pasar para que se considere una serie es que tiende a infinito, y las exponenciales tienden a infinito, son estas que son de este estilo así, ¿no? A medida que yo digamos, cuando x tiende a infinito, supongamos que esto es mi sistema de ejes, ¿no? Cuando x tiende a infinito, la función, la imagen tiende a infinito, a menos y a menos. Cuando x tiende a más infinito, la imagen también tiende hacia más infinito. ¿Sí? Entonces esta sí es una función infinitamente derivable. En el caso de las funciones trigonométricas, están acotadas sus imágenes. No, o sea, la función puede, ¿sí? La función puede ser, a medida que x tiende a infinito o a menos infinito, ¿sí? Pero la imagen no tiende a infinito. La imagen siempre va a estar acotada entre los valores de la amplitud de la función trigonométrica, ¿sí? Así que las series que son infinitamente derivables son las exponenciales, o las que nos quedan con
x elevado a una fracción, ¿no? La función, la radicación, ¿no? La raíz de x, la raíz de una función en realidad, vamos a ponerla así. ¿Sí? Si nosotros observamos el dibujo, cómo nos queda una función de ese estilo, nos va a quedar así el dibujo. ¿Sí? El sistema de ejes y el dibujo de esa función es algo así. Supongamos que ahí tienen como un corrimiento, ¿no? Entonces, acá nosotros a medida que las x para aquel lado no nos va a pasar, ¿no? Pero cuando x tiende a infinito para allá, las ramas estas tienden a infinito también para acá y para acá, ¿sí? Entonces esta también es una función infinitamente derivable. Bien. Vamos a borrar todos los dibujos y vamos a bajar. Bueno, acá hay algunos ejemplos del polinomio de Maclaurin. Pero bueno, después lo vemos con los ejercicios. Bueno, la aproximación de orden 1 de e a la x nos dio, digamos, cuando la x está, digamos, entre valores próximos al 0, pues fíjate que acá el entorno está próximo al 0, nos queda esto que está acá, este rango, acotado entre estos dos valores nos queda la aproximación. En el orden 1, se refiere al orden 1 cuando la aproximamos a la recta tangente. ¿Sí? Cuando la aproximamos en el orden 2, fíjate que el rango aumenta, entonces a medida que nosotros, pero siempre próximos al 0, ¿no? Estamos analizándolo próximos al 0. Nos pasa esto, que el rango aumentó, cuando el grado del polinomio que utilicé para aproximar aumentó. En el caso de una aproximación de orden 3, también estamos entre menos 1 y 1, ¿sí? Estamos próximos al 0, y nos da esa aproximación aún mayor. En el caso del orden 4, ¿sí? También nos da una aproximación muy, muy, muy parecida a muy grande, mucho más grande. Acá ya nos estamos alejando un poquito del 0, pero sigue siendo igual próximo a 0. Bueno, después acá nos muestra que calculemos el polinomio de Maclaurin para una función trigonométrica, ¿sí? En el caso de las funciones trigonométricas, ¿sí? El seno de x es infinitamente derivable, entonces se puede escribir como una serie, ¿sí? Y si observamos las derivadas, es infinitamente derivable, ¿por qué? Porque una nos da una derivada con la otra, ¿no? Pero la forma de escribir esa serie nos da así, de esta forma que está acá. Observamos que es menos 1 sobre k, ¿por qué? Porque para nosotros k es el exponente, o sea, la derivada, ¿no? El grado del polinomio que vamos a aproximar, ¿no? Entonces nos dice, por ejemplo, y está relacionado con la derivada también, y con el factorial, en el caso del denominador, ¿sí? Entonces nos fijamos, a ver, k es el exponente, si el exponente es impar, el resultado me da negativo, y si el exponente es, y además me da 1, ¿no? Siempre. Fíjate que me das, si es impar, me da 1, pero tiene toda esta forma que está acá. Si vos reemplazás los valores de las derivadas, x acá es k igual a 1, k igual a 2, k igual a 3, k igual a 4, ¿sí? Cuando son pares, me da siempre 0, y en este caso en f, cuando no está la prima, es porque se consideraría como un 0, ¿no? Y es un número par. Y bueno, tiene eso, ¿no? Nos fijamos acá cuál es la expresión, y podemos obtener la serie generalizada. Entonces acá nos muestran, ¿sí? Todas en el caso de las impares, que a medida que va aumentando el grado del polinomio que voy a utilizar para la aproximación, cada vez se parece más. La función original es esta color negra, ¿sí? Es esto que está acá, ¿sí? Entonces, si lo aproximo en 1, el entorno que me va a dar, el entorno que me da es este que está acá,
digamos, lo que coincide, más o menos, ¿no? Si lo hago con una igual a 3, acá me coincide. Acá y acá, ya aumentó. Aumentó, digamos, el tramo en el que la función original y el polinomio que tomé para aproximar, sí, son próximos, ¿no? Es mayor el rango de proximidad que tienen, ¿no? En el caso del 5, el 5 me da una aproximación hasta acá, el 5 es el azul y me da una aproximación hasta acá, ya aumentó también. En el caso del 7, el 7 la aproximación me la da acá y acá, aumentó aún más, ¿ves? Y a medida que van aumentando, cada vez aumenta más la coincidencia, ¿sí?, entre la función original que yo tengo y el polinomio que elegí. Bien. Aburro los dibujos. Bien, acá hay otro ejemplo, con el coseno. Encuentra la serie como se escribe. Igual no sé si va a tomar series de esto porque no explicó otra cosa, pero no importa. Acá te muestran el dibujo y también pasa lo mismo, pero fíjate que en el caso del coseno lo hace con aproximaciones a las potencias pares, porque las potencias impares dan 0 en el caso del coseno. Bien. Polinomio de Maclaurin, acá tenemos un ejercicio donde nos dice, consideremos la función f de x igual a la x, su polinomio de Maclaurin de orden 2 es este. ¿Sí? El polinomio de Maclaurin y el polinomio de Taylor es siempre el mismo, son polinomios enteros, ¿no? Por eso se llaman polinomios, perdón. Digamos, si es de orden 2, es un polinomio de grado 2, si es de orden 3, va a ser un polinomio de grado 3, y bueno, la expresión es siempre la misma, ¿sí? Como es el polinomio de Maclaurin, lo que nosotros buscamos, ya sabemos que cuando hacemos la derivada en el valor 0, vamos a poder obtener cuáles van a ser esos valores. Entonces, en el polinomio de Maclaurin, el polinomio 2 de Maclaurin en 0, es igual a la función en el punto. La función en el punto, para nosotros, e a la 0, ya sabemos que f de x es igual a e a la x. Entonces, f de 0 va a ser e a la 0, que es 1. La derivada primera de 0, ¿sí? Sabemos que la derivada primera de x es e a la x, entonces también me va a dar 1. Y así todas las derivadas que tenga. Todas me dan 1, ¿sí? Entonces, estos van a ser los coeficientes que van a acompañar a mi polinomio de Maclaurin. Entonces, de nuevo, sabemos que el polinomio de Maclaurin en n, especializado en 0, digamos, o sea, cuando x vale 0, es f de 0 más f' de 0, acá ya tengo la prima, entonces x está elevado a la 1, más la segunda en 0, x está elevado a la 2, y acá ya aparece el 2 factorial, más, bueno, vamos a hacer un tercero, igual nosotros acá no lo necesitamos, porque nos pide de orden 2, pero digo, si hubiera un tercero, sería x al cubo sobre el factorial de 3, y así hasta el último, que sería f a la n de 0, x a la n sobre n factorial. Bueno, quedó todo amontonado, pero no importa. Lo que es importante que sepas es que para poder encontrar los coeficientes, en este caso si es uno de orden 2, va a ser una cuadrática, vos tenés que encontrar cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. Y estos valores son F, vamos a ponerlos al revés para que nos queden. Nos va a quedar C, que era f de 0, B, que era f' de 0, y C, y D, perdón, y A, que era f segunda de 0 sobre 2.
¿sí? Eso es lo que nos había dado en un principio, ¿no? Y aparte encontramos esa relación. Lo poníamos en el polinomio de Maclaurin, y sabíamos que el polinomio de grado 2 en X va a ser igual a el coeficiente de f de 0 que nos había dado 1, ¿sí? Porque todo esto nosotros ya lo habíamos encontrado. F de 0 era 1, f' de 1 era 1, y este que está acá, f' de 0 es 1, pero como está dividido por 2, le pongo un medio. Entonces es 1 más la derivada primera de 0, que es 1, por x, más la derivada segunda de 0, o sea, en realidad a por un medio, pero bueno, vamos a ponerlo como el polinomio, entonces sabemos que es 1 por x al cuadrado sobre 2 factorial, es lo mismo que está acá, exactamente lo mismo nos dio, ¿sí? Este es el polinomio de Maclaurin, que mejor aproxima, digamos, que aproxima en orden 2, a e a la x, ¿no? Entonces, como sabemos que es en un entorno de x igual a 0, entonces la aproximación, sabemos que es en un entorno de x igual a 0 porque nos está diciendo que es de Maclaurin. ¿Sí? Entonces, sabemos que la función se aproxima al polinomio de orden 2. Entonces, ¿sí? Si nosotros, acá le puso un tercio porque es un número que es muy próximo a 0, lo busca más o menos así, ¿no? Porque, perdón, porque acá dice, se quiere aproximar e a la 1/3. Acá observamos que el valor de x, si la función es e a la x, el valor de x en 1/3, ¿sí? Si hago 1 dividido 3 me da 0,33, es muy cercano a 0, entonces me conviene utilizar el polinomio de Maclaurin. Entonces, primero me fijo cuánto vale la función en el punto, y puedo encontrar la aproximación reemplazando estos valores en el polinomio, ¿no? El polinomio de grado 2 en 1/3, y bueno, y lo resolvemos, ¿no? El polinomio de grado 2 en 1/3 es 1 más, estoy reemplazando acá, 1 más 1/3 más 1/3 al cuadrado por 1/2. Lo que hice fue reemplazar el x al cuadrado por 1/3, eso te da, digamos, esa suma te da 25/18, que es aproximadamente 1,38. ¿Eso qué quiere decir? Que a la 1/3 es aproximadamente 1,38 periódico. Si vos pones una calculadora e a la 1/3, te da 1,39. Y piquito. Fíjate que la aproximación es bastante grande. Si yo quiero calcular el error que cometemos en las aproximaciones, va a ser el error, digamos, va a ser la aproximación que tenemos en la función, o sea, el valor de la función, menos el valor del polinomio en ese punto. ¿Sí? Esa diferencia es el error para nosotros. Por eso hace esta diferencia y te dice que el error es menor a 0,01. Cuando haces la resta entre los dos, te da 0,01. Bien. Ahora vemos el polinomio de Taylor. Mediante el polinomio de Maclaurin vimos que podíamos aproximar una función en un entorno más o menos cercano al 0. A medida que nos vayamos alejando de ese entorno, ¿sí?, tenemos que incrementar el grado del polinomio si queremos tener una buena aproximación. ¿Sí? Supongamos que queremos dar un valor aproximado de fx en un entorno más o menos cercano a x, 0, distinto de 0, sin tener que aumentar demasiado el grado del polinomio. ¿Sí? El polinomio que mejor aproxima f de x en dicho entorno es el polinomio de Taylor. ¿Sí? Vos fíjate que el polinomio de Maclaurin que aprendimos recién, nos decía que Maclaurin
nos hacía aproximar en x0 igual a 0. Ahora, pues, Taylor nos dice que puede ser otro valor distinto de 0. Puede estar lejos del 0, lo que nosotros queremos, no sé, aproximar. Por ejemplo, si hago un dibujo, una función, hago los ejes, hago un dibujo de la función, acá, por ejemplo, y quiero que la aproximación sea acá, en x igual a 4. ¿Sí? Ahí estoy lejos del 0 en la aproximación. ¿Sí? Bueno, ¿quién me permite hacer esta aproximación? ¿Sí? Sin tener que incrementar el grado del polinomio, porque yo lo puedo hacer acá en x igual a 0, pero para poder encontrar una buena aproximación voy a tener que buscar un polinomio muy grande y después, bueno, las cuentas van a ser también muy grandes, ¿no? Entonces, para poder aproximar la función sin tener que encontrar un polinomio muy grande, de grado muy grande, ¿sí? Lo que puedo hacer es utilizar el polinomio de Taylor, ¿sí? El polinomio de Maclaurin es un caso particular del polinomio de Taylor, donde x0 vale 0. Entonces, el polinomio de Taylor dice que tiene exactamente la misma descripción, ¿sí? Nada más que acá, ¿sí? Aparece f de x0, ¿sí? Que ahora no, para nosotros antes aparecía el 0 acá, porque x0 valía 0, pero ahora que no aparece ese 0, ¿sí? Va a ser cualquier valor, el que me digan a mí, se me van a decir aproximarlo a tal valor, y bueno, yo voy a tener que aproximarlo, darle ese valor acá. Después, bueno, todo lo demás es igual, nada más que van apareciendo x menos x0 a la 1. ¿Por qué acá el x menos x0 no aparece? Porque no nos olvidemos que es el 0 factorial, entonces este término debería tener un exponente a la 0, y todo lo que sea elevado a la 0 da 1. Por eso no aparece. Acá está elevado a la 1, entonces el factorial es 1. Acá está al cuadrado, entonces x menos x0 va a estar elevado al cuadrado, y así sucesivamente con cada uno de ellos. Hasta llegar al orden que me pidan, la aproximación. ¿Sí? Entonces, todo esto, en lugar de escribirlo término por término, se puede escribir como una sumatoria, ¿no? Porque es una sumatoria de términos donde aparece, bueno, x0 va a ser el valor en el que yo lo tengo que aproximar, ¿sí? K va a seguir siendo el exponente, digamos, el exponente no, va a ser el número de la derivada, según el orden que tenga el polinomio. K va a ser el factorial, ¿sí? De mi valor. Acá nosotros teníamos n factorial. ¿Pero por qué aparece K? Y porque yo arranco desde K igual a 1, K hasta n, ¿sí? O sea, yo acá arranco, el primer término arranca con n igual a 0. Y sigue con n igual a 1, n igual a 2, hasta llegar al término n, con K, perdón. K igual a 0, K igual a 1, K igual a 2, hasta llegar al valor n. Por eso es diferente la letra que usamos acá, en la expresión con respecto a esta, ¿sí? Acá, digamos, es a un valor finito, ¿no? N puede ser cualquier número. Bien. Esta es la expresión, de nuevo, del polinomio de Taylor y las observaciones de las propiedades que cumple. Entonces acá nos dice también cosas parecidas a Maclaurin, pero ve que dice que de todos los posibles polinomios de un orden dado, el polinomio de Taylor es el que mejor aproxima a una función en un entorno cercano a x igual a un valor numérico, que es diferente de 0. ¿Sí? Y ahí está la escritura. Es decir, en un entorno suficientemente pequeño de x igual a x0, cuando mayor es el grado, más extenso es el entorno. Eso se cumple exactamente igual que en Maclaurin, ¿sí? Ya sabemos que la diferencia entre Taylor y Maclaurin es que Maclaurin lo analiza cuando x es igual a 0, x0, perdón, es igual a 0, y Taylor lo usa en cualquier valor de x0. Bueno, acá está la expresión.
digamos, si x0 es igual a 0, entonces el polinomio de Taylor es el polinomio de Maclaurin. Eso ya lo habíamos descubierto. Y después dice, si f de x es infinitamente derivable, como habíamos analizado igual que en polinomio de Maclaurin, entonces la serie es esta que está acá, ¿no? Cuando tiende a infinito el valor de n. Bien. Acá está resuelto un ejercicio del polinomio de Taylor. Acá te muestra las gráficas, ¿sí? Acá utiliza, digamos, la raíz de x, se reescribe, es infinitamente derivable, como les había dicho, la raíz de x se escribe como x a la 1/2, y de ahí se puede trabajar esta es f de x, ¿no? De acá se pueden trabajar las derivadas como una potencial. Bien, acá te va mostrando los dibujos, ¿sí? Las diferentes aproximaciones con los polinomios según el orden. Fíjate que cada vez se aproximan más. El polinomio de orden 1 llega a aproximarse diferente que el polinomio de grado 2, y que el polinomio de grado 3, que es el celeste. Bien, acá también tenemos otro ejemplo, cómo se resuelven, cómo se calculan los errores. Y para calcular el resto o la fórmula de Lagrange, bien. Lo único que voy a rescatar de todo esto que dice acá, ¿sí? Es que el resto de Lagrange se puede escribir como un término más, ¿sí? Del polinomio de Taylor. ¿Qué quiere decir esto? ¿De Taylor o de Maclaurin? Para cualquiera de los dos funciona lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que el resto de n, o sea, el polinomio de grado n de x, ¿sí? Vamos a escribirlo como Taylor y después sabemos que lo podemos usar como Maclaurin. Esto va a ser igual a f de x0 más f' de x por x menos 0, me equivoqué, no es menos 0, menos x0, está elevado a la 1, más f segunda de x, 0, me equivoqué acá, me olvidé el 0, de f de x0 por x menos x0, elevado al cuadrado, y acá ya aparece el 2, más, probamos uno más, f tercera de x0, x menos x0, elevado al cubo, sobre 3 por 2, y más, estoy escribiendo, esta es la general, perdón, sí, esta es la general del resto, ¿sí? Se trabaja igual, no, eso no es verdad lo que estoy diciendo, estaba desarrollando el polinomio de Taylor, y no es el polinomio de Taylor, es un término más, ¿sí? Entonces, el resto de un polinomio de grado n va a ser igual a la función, como es un término más, a mí me terminaba en n antes el polinomio, ¿ves que acá me termina en n? Acá me termina en n, bien, entonces, ¿sí? Es un término más, n más 1, ¿sí? Acá utiliza esta letra griega, que es el valor del error, ¿sí? En el factorial, o sea, en el denominador va a ir el factorial de n más 1, y acá va a ir el exponente igual. Este es el cálculo de Rn. Entonces, ¿qué va a pasar? Supongamos que yo llegué a un polinomio de orden 2, o de grado 2, va a estar, el coeficiente más grande va a ser el de la derivada segunda de x0, ¿no? Este va a ser el último término para mí.
derivada segunda por x menos x0 al cuadrado sobre 2. Entonces el resto de este polinomio de orden 2 de x va a ser igual a la derivada tercera, pero en lugar de reemplazarla por el valor donde yo voy a hacer la aproximación, el número donde yo voy a hacer la aproximación, lo voy a reemplazar por el error, por x menos x0 elevado al cubo, y en el denominador va a ir el factorial de 3. ¿Sí? Esta es la expresión del resto de una aproximación por un polinomio de orden 2. Si fuese un polinomio de orden 5, vamos a ver qué pasa acá, cuando es de orden 5. Bien, si mi polinomio es de orden 5, entonces el resto va a ser la derivada sexta, porque es más 1, acá va a ir un 6, y acá va a ir un 6 factorial. Bueno, acá va a ir ejercicios de ejemplo, y después, ahora vamos a... Bien,